Es un honor estar acá con ustedes, ver a hermanos de San Fernando, viajar ahora de Rancagua y estar acá en Pichilemu. Oro a Dios y sé que Dios está obrando y perfeccionando su iglesia en la sexta región. Y eso debe ser motivo de adoración hacia nuestro Señor. El pastor John me pidió compartir sobre el contexto de la asamblea de Westminster. A lo mejor puede sonar un poco raro la palabra Westminster. ¿Qué tiene que ver Westminster con Pichilemu? ¿Qué tiene que ver Westminster con San Fernando, Rancagua o Chile? La verdad es que es bien importante porque justamente es en ese lugar donde se elabora una de las confesiones evangélicas más importantes y que recibe justamente el nombre de la Confesión de Fe de Westminster. Así que lo que hoy yo quiero compartir con ustedes es este estudio, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre en Pichilemu. ¿Y por qué esto? Porque este es el clímax, el sentido de la Asamblea de Westminster o de las confesiones reformadas, de que todo se trata acerca de la gloria de Dios. No sé si, John, la dinámica, hablar solamente o se pueden hacer preguntas, dudas o consultas. Son todas bienvenidas, reclamos también, lo que sea. Entonces hoy quiero hablar principalmente, y espero Dios mediante, es ser preciso, conciso, en estos 3 puntos. 1, las raíces de la Asamblea de Westminster. Segundo punto es el contexto, los personajes y la teología de esta asamblea. Y tercero, cuál es la importancia de una confesionalidad, una cosmovisión y una práctica o praxis reformada para las iglesias chilenas, que es lo que nos convoca el día de hoy. Entonces nosotros entendemos que hay una fecha bastante importante para nosotros en la Reforma y que hace 2 años estábamos celebrando. Nosotros, ¿cuándo decimos que comienza la Reforma protestante? ¿O cuál es el hito que marca esto? Nosotros entendemos que es el 31 de octubre, ¿de qué año? 517. Justamente. Entonces hace 2 años ya estábamos celebrando estos 500 años de la Reforma. Pero la verdad es que cada reforma o cada proceso que el Señor hace en su iglesia no parte de una fecha específica. La verdad es que es un proceso orgánico. Esto no es que comienza justo el 31 de octubre y antes ¿qué pasó? No, son momentos que el Señor va obrando en algo muy importante que es en la historia. Para el cristiano, para nosotros es importante la historia, porque es a través de la historia donde Dios justamente despliega sus obras, de la creación tanto, y también sus obras de providencia. ¿Y cuáles son las obras de la providencia del Señor? Es donde Dios dirige todas las cosas, dirige, dispone, gobierna y sostiene todo lo que ocurre. ¿Y en qué marco? En el marco de la historia. Ahora tú me dices, Israel, pero ¿de dónde sacaste eso que la providencia de Dios es el acto del Señor, la obra del Señor, donde dirige, dispone, gobierna y sostiene todas las cosas? Esa definición justamente de providencia está en la Confesión de Fe de Westminster. El pastor John me estaba comentando que ustedes han estado estudiando los catecismos, el pastor Jan en su iglesia, ustedes en San Fernando también. Pero el tema que me pidieron compartir hoy, la verdad es que me motivó mucho. Porque, ¿cuál es el contexto? ¿En qué se da todo esto? ¿Por qué es importante para las iglesias evangélicas, especialmente para iglesias reformadas o presbiterianas? ¿Por qué algunos historiadores dicen que justamente en la Confesión de Fe de Westminster, una de las confesiones más elegantes e importantes en la historia del cristianismo, donde se da justo un desarrollo o un clímax desde que partimos desde el credo apostólico, en los primeros siglos de la iglesia hasta llegar al siglo XVII? Cualquier duda, pregunta, consulta, palabra rara que pueda decir, por favor levante la mano y no importa que pueda interrumpir. Entonces tenemos este hecho de 1517, no parte ahí la Reforma, sino que es un proceso orgánico. Pero si nosotros le pudiésemos preguntar a Juan Calvino, ¿por qué ocurrió la Reforma? Y esto es muy importante porque nos llamamos Iglesia Reformada, estudio bíblico reformado. Entonces si le preguntamos a Juan Calvino, oye, ¿por qué ocurrió la Reforma?
A lo mejor podríamos estar pensando, no, porque no nos gustaban las imágenes de las vírgenes, las estatuas, los santos, estas cosas. O como bien hablaba Lutero, en buen chileno le daba duro al tema del libre albedrío. No, el hombre está inclinado al mal, está muerto en sus delitos y pecados. Pero si le hubiésemos hecho esta pregunta a Juan Calvino, ¿qué nos hubiese respondido? Y esta respuesta que nos da Juan Calvino de por qué comienza la Reforma Protestante, yo creo que es fundamental para entender qué es una iglesia reformada. Veamos qué nos dice Juan Calvino. Si se pregunta entonces por qué cosas principalmente la religión cristiana tiene una existencia firme entre nosotros y mantiene su verdad, se verá que las siguen dos, no solo ocupan el lugar principal, sino que encierran bajo ellas todas las demás partes y consecuentemente la sustancia entera del cristianismo. ¿Qué cosas? A saber, un conocimiento primero del modo en que Dios debe ser adorado apropiadamente y en segundo lugar el origen de donde se obtiene nuestra salvación. Cuando estas dos cosas no se consideran, aunque nos gloriemos con el nombre de cristianos, nuestra profesión es hueca y vana. Esta cita ustedes la encuentran en este libro de Juan Calvino que se llama La necesidad de reformar la iglesia. Muy bueno. Ahora, ¿por qué digo esto? Entonces, porque para Juan Calvino el proceso de reforma ocurre justamente por estas dos cosas. Por el modo en que Dios debe ser adorado y el origen de nuestra salvación. Ahora esto es muy importante considerar, porque mira lo que dice Calvino. ¿Por qué ocurre la Reforma Protestante? Es porque Dios no estaba siendo adorado correctamente. Y Dios no estaba siendo adorado correctamente porque no se entendía el origen de la salvación. Entonces para Juan Calvino y para las iglesias reformadas el punto principal no era el hombre, sino acá lo más importante es la gloria del Dios Trino. Entonces para las iglesias reformadas el punto principal de una iglesia reformada, y esto que se bien entienda, no es ni siquiera nuestra salvación. El punto principal de una iglesia reformada tiene que ver con esto, con la gloria del Dios Trino. Eso es lo que Juan Calvino sino que impulsaba. El por qué existe esta reforma es porque Dios no está siendo adorado apropiadamente, como Dios demanda en su palabra. Y tampoco no entendemos el origen de nuestra salvación, que es por pura gracia, y es porque Dios es glorificado a través de la salvación. De hecho, es simpático, y acá vemos personalidades distintas, pero ¿ustedes saben en qué momento Juan Calvino se convirtió? ¿O cómo se convirtió? La verdad es que Juan Calvino habla muy poco de su conversión. De hecho, son un par de líneas, un párrafo, creo, en un comentario de los Salmos. Eso es lo que él menciona. Y es significativo porque Calvino no está preocupado de sí mismo. Él no es el fin principal. Él está preocupado de glorificar al Señor. De que el nombre del Dios Trino, el Dios del pacto, sea puesto en alto. Él no está preocupado en qué momento, en qué fecha, en qué segundo algo ocurrió en su corazón. Él estaba preocupado realmente si su vida estaba adorando o no al Señor. Y si el nombre de Cristo era puesto en alto. Entonces, si ya nos damos cuenta las características de la iglesia reformada, es el modo en que Dios debe ser adorado y el origen de nuestra salvación. Ahora deberíamos hacernos entonces la siguiente pregunta. ¿Estamos adorando a Dios como Él demanda en su palabra? ¿Estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad? Es decir, de acuerdo a su palabra. ¿Entendemos el origen de nuestra salvación? ¿De dónde se obtiene nuestra salvación? De que el origen de nuestra salvación no está en nosotros, sino que en el corazón del mismo Dios Trino, en el decreto del Padre, en la vida y muerte de nuestro Señor, y en la aplicación del Espíritu Santo en nuestros corazones. Es decir, todo apunta a Dios. Esa es la característica de una iglesia reformada.
Ahora, ¿por qué hablo de Juan Calvino? ¿Qué tiene que ver Juan Calvino en la Asamblea de Westminster? Porque estamos entendiendo las raíces. Es justamente Juan Calvino quien ejerce una influencia importante en otro Juan. Pero acá no le quise poner Juan, sino John, en honor al pastor John. Y es justamente John Knox. Y una de las frases potentes de John Knox es la siguiente, y que se va a repetir un poco más adelante en otro reformador. Es, dame Escocia o muero. El contexto en cómo se desarrolla la vida pastoral de John Knox es bien importante. Porque la Reforma, cuando llega a Escocia, uno de los principales pastores, su nombre era George Wishart. ¿Y qué pasaba con George Wishart? Knox se convierte en algo así como su guardaespaldas. Y John Knox entra a consolidar las doctrinas reformadas a través de la predicación de George Wishart. Pero ¿qué es lo que pasa? A su maestro, George Wishart, lo toman prisionero para llevarlo a una ciudad que se llama St. Andrews. Y St. Andrews, o San Andrés, es muy importante para la teología escocesa porque muchos eventos van a ocurrir ahí. Por ejemplo, George Wishart es martirizado ahí, el primer mártir también es martirizado en St. Andrews. Después John Knox empieza su ministerio en St. Andrews. Otro hombre que vamos a ver, Samuel Rutherford, empieza también, es profesor en St. Andrews y predicador en ese lugar. Muchos años después, Thomas Chalmers también tiene un lugar importante en St. Andrews. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Toman a George Wishart y muere martirizado en esa ciudad. Y él era el pastor en esa ciudad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La congregación se queda sin pastor. Y esto es importante lo que voy a mencionar ahora. Porque John Knox es elegido pastor. Pero ¿cómo es elegido pastor? ¿Cómo es elegido un pastor o cómo se forma un pastor en una iglesia reformada? Cuenta la historia de que estaba un anciano o un líder de esta congregación protestante en St. Andrews. Y estaba predicando y ya había hablado con otras personas y su predicación se centraba en la necesidad de elegir pastores para las iglesias. Y él está predicando este sermón en la congregación sin pastor, y él era un anciano, y predica de por qué las personas deberían elegir a los pastores. Entonces él termina su predicación y la aplicación es fantástica, es bien interesante. Y le dice, por lo tanto, tú, John Knox, que estaba escuchando el sermón, tú deberías ser nuestro pastor. Y John Knox dicen que sale corriendo de ese lugar, llorando, y se encierra en su pieza a orar. Porque él sabía que si el Señor lo estaba llamando al sagrado ministerio, no era un juego. Estaba predicando la palabra de Dios. Se estaba involucrando en el pastoreo de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, él se encierra a orar y dice, si Dios me está llamando a esto, entonces que lo confirme y yo humildemente me rindo al Señor. Y es en esa circunstancia donde John Knox es elegido pastor. Comienza a pastorear en St. Andrews, en el castillo de St. Andrews. Ahí se forma la primera congregación protestante en Escocia y al cabo del poco tiempo ese castillo es atacado por ahí por algunos amigos franceses. Nuestro pastor Jan tiene sangre francesa y lo toman prisionero. Y toman prisionero a John Knox por varios meses como esclavo en este barco. Y es increíble en ese momento porque lo toman esclavo y es justamente en estos meses donde el carácter del pastor se empieza a formar. Es justamente siendo un esclavo donde él comienza a escribir, y qué interesante, tratados teológicos, uno de los primeros tratados teológicos, una introducción justamente a la doctrina de la justificación. Es ahí, siendo esclavo, donde algunos le ponían imágenes de la Virgen María y le decían, besa a esta Virgen y serás libre. Pero él permanecía firme. Es en el contexto de siendo esclavo, es en el contexto de la persecución, es en el contexto del conflicto donde el cristiano o el pastor reformado es
formado su carácter. Y esto es digno de considerar también para nuestras vidas. Mientras estamos acá nosotros, el Señor permite toda la persecución y el sufrimiento para que nuestro carácter sea formado conforme a la imagen de Cristo. Porque justamente a través de las persecuciones y sufrimientos, donde nos acordamos y recordamos que es importante tener los ojos puestos en Cristo. Y aunque venga un ejército de Egipto persiguiéndonos atrás, y hay un mar adelante de nosotros, y no sabemos qué va a pasar acá, Señor. Nos van a matar. Adelante está el mar. ¿Qué vamos a hacer? La única opción que tenemos es mirar al cielo y clamar al Dios verdadero. Y Dios hace el milagro y abre el mar. Pero justamente en la persecución, donde Dios forma el carácter de sus hombres. Y lo que necesitamos ahora, hermanos, sí necesitamos buena doctrina, pero también necesitamos hombres de Dios, necesitamos mujeres de Dios. Y luego de pasar estos meses como esclavo, él llega a Inglaterra. Y lo que va a ocurrir acá es muy significativo. Porque ¿qué es lo que pasa en Inglaterra? Iglesia reformada. Ocurría algo bastante particular en Inglaterra. Ni chicha ni limonada. ¿Qué quiero decir con eso? Este concepto teológico es muy importante. O es bien chileno, ni chicha ni limonada. ¿Qué ocurría en Inglaterra en ese entonces? Y lo voy a hablar en más detalle en unos minutos. Lo que existía era una vía media entre el catolicismo romano y el protestantismo. Entonces, no somos católicos romanos. Somos protestantes, pero conservaban todos los elementos del catolicismo romano. La opulencia, los sacerdotes, los obispos, etc. Entonces John Knox llega a Inglaterra y empieza a pastorear una iglesia al norte de Inglaterra. ¿Y qué es lo que pasa? Empieza a predicar contra la idolatría. Empieza a predicar y dice: es necesario que esta reforma sea una reforma completa. De hecho, una de las maneras en que es considerado John Knox es como la trompeta de Dios. Él no era una flautita, él era una trompeta donde estaba llamado a comunicar las grandezas del Señor. Y uno de los problemas más importantes y más terribles, y un tema constante en la predicación de Knox, es que él predica contra la idolatría. La idolatría que se manifestaba en la misa católica, por ejemplo, pero él siempre estaba atacando el problema de los ídolos. Porque nuevamente para John Knox lo más importante era la gloria de Dios. Y todo lo que opaca la gloria de Dios son justamente los ídolos. Entonces él empieza a predicar contra esto, empieza a predicar y la iglesia se empieza a reformar. Entonces ocurre un fenómeno bien importante en la iglesia de Inglaterra de ese entonces, o la iglesia anglicana de ese entonces. Es que empieza a haber un grupo que desea ver una reforma verdadera. No quiere una reforma a medias. O es una reforma de verdad o no es reforma. Y ese grupo de personas que querían una reforma de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a los pronunciados del rey, ese grupo que se sometía a la palabra de Dios y no a lo que el rey o los obispos decían, ese grupo de miembros de la iglesia de Inglaterra se llaman puritanos. Y los puritanos van a ser muy importantes para la asamblea de Westminster. Bueno, ahí solamente una imagen del castillo de St. Andrews, donde es capturado John Knox y luego él va a Inglaterra. Una consulta. Dime. John Knox hizo una apología, una defensa respecto a la cena del Señor, debido a que ellos creían que realmente los elementos sagrados estaban comiendo literalmente el pan de Cristo y la sangre de Cristo. En la consagración de los elementos sagrados, transmutación. La transubstanciación. Eso. Sí. La transubstanciación, justamente la doctrina católica romana, que el pan y el vino físicamente, transubstanciación, es decir, ocurre la transformación de la substancia del pan y el vino, donde literalmente se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo. Por lo tanto, la escuela que tiene John Knox es justamente la escuela reformada o la escuela de Calvino. ¿Qué es lo que dice? Nosotros cuando participamos de la Santa Cena o de la Cena del Señor,
nosotros estamos comiendo el cuerpo y sangre de Cristo. Porque Cristo dijo, este es mi cuerpo. Pero Calvino, esta es la genialidad de Calvino, que de hecho es conocido como el teólogo del Espíritu Santo. Y eso es importantísimo para las iglesias reformadas y algo que debemos recordar. Solamente existe iglesia reformada donde se predica en demostración de espíritu y de poder en el Espíritu Santo, no de acuerdo a sabiduría humana. Entonces el elemento neumatológico o del Espíritu Santo, tanto en la Santa Cena como en la predicación o los sacramentos, es muy importante. Entonces Calvino dice, sí, este es el cuerpo de Cristo y esta es la sangre de Cristo, espiritualmente hablando, porque es el Espíritu Santo quien hace efectivo justamente los sacramentos. El pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, pero es el cuerpo y sangre de Cristo, espiritualmente hablando. Eso es justamente lo que sigue John Knox. Ahora ocurre un fenómeno bien importante. John Knox está predicando en Inglaterra, pero algo pasa, se levanta una reina por ahí. Una reina que se le apoda como María la Sanguinaria. Entonces justamente empiezan todas las persecuciones y empiezan a matar a los protestantes. Y es justamente John Knox quien de la isla de Inglaterra justamente viaja al continente por las persecuciones. Ahora alguien podría preguntar, ¿acaso John Knox tenía miedo? No, para nada. Él estaba siendo sabio solamente. Asimismo, cuando capturaron a su maestro, George Wishart, su maestro le dice, Wishart, ¿sabes qué? No es necesario que, estoy parafraseando, que varios mueran. Con uno es suficiente, con un mártir es suficiente. Porque él sabía que tenía que seguir predicando. Entonces, él va al continente, pero siempre con su deseo de volver a Escocia. Entonces llega al continente, y esto es importante, hermanos míos, la providencia del Señor. Recuerda que Dios dirige todas las cosas, que Dios sostiene todas las cosas, que Dios gobierna todas las cosas y que Dios dispone todas las cosas para su gloria. En plena persecución, lleva a que John Knox viaje al continente, pase por Francia y llegue a un lugar muy importante. De Inglaterra, él viaja al continente y llega justo a ese punto que está ahí. Ese punto que está ahí es la capital de Suiza, Ginebra. ¿Y qué estaba pasando en Ginebra? En Ginebra estaba todo pasando, literalmente. Juan Calvino estaba levantando todo el movimiento reformado ahí. Estaba preparando pastores. Entonces llega John Knox, imagínate, con toda la persecución, en un contexto de iglesia donde no eran ni chicha ni limonada, donde se llamaban protestantes, pero en realidad no eran protestantes, y John Knox predicando ahí con toda la oposición que se levantaba contra él. Él llega al continente y dice esta frase que es significativa y que, si bien John Knox lo dice desde la emoción, y que es importante también este elemento, pero él dice lo siguiente cuando llega a Ginebra. Él ve la escuela de Ginebra y Calvino y dice, es la escuela de Cristo más perfecta que haya existido desde los días de los apóstoles. Mira cómo él describe esta escuela de Calvino. Es la escuela más perfecta que haya existido desde los días de los apóstoles, porque él ve justamente todos los elementos de la doctrina reformada, de esta doctrina que apuntaba a la gloria de Dios, pero los ve ejecutados justamente en las iglesias, en los consistorios, en la formación de lo que va a ser la Universidad de Ginebra, por ejemplo. Él ve todos estos elementos ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Algo pasa en Frankfurt, acá en Alemania, donde podríamos ver los primeros rasgos de la controversia puritana. Acá hay una congregación de personas que vienen de Inglaterra, una congregación inglesa en Frankfurt que tenía conexiones con la iglesia acá en Ginebra. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Necesitan un pastor que hable inglés. ¿A quién podemos llamar? No. No. ¿A quién llamamos? ¿A alguien que esté en el continente y que está aprendiendo todo esto y que habla inglés? Llamemos a John Knox. Entonces John Knox viaja a Frankfurt y ahí se produce una de las controversias que podemos ver de lo que significa una iglesia reformada.
¿Por qué esto es importante? En Frankfurt se junta esta congregación que, por ejemplo, tenía como miembros de la iglesia a John Fox, que es el autor del libro Los Mártires, por ejemplo. ¿Inglés? ¿Él era inglés? Justamente, y por producto de la persecución, él va a Frankfurt y es una de las personas que va a ser miembro de la iglesia de John Knox en ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ocurre la controversia. Ingleses que quieren, y esto ponga mucha atención a esto, ingleses que quieren tener un culto de acuerdo a la iglesia de Inglaterra. ¿Y se acuerdan qué es lo que estaba pasando en Inglaterra? ¿Cómo era la iglesia? En buen chileno, ni chicha ni limonada. Justamente, entonces había un grupo que decía, no, esto tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Y otro grupo decía, pero somos ingleses, el culto tiene que ser inglés. Tradiciones, etc. Entonces viene un comisionado justamente de Inglaterra y va a Frankfurt y les dice, parafraseando, nosotros somos ingleses, por lo tanto la cara que tiene que tener esta iglesia es de una iglesia inglesa. A lo cual John Knox responde, el Señor le concede de tener el rostro de la iglesia de Cristo. Entonces para John Knox no se trata de va a tener el rostro de una iglesia inglesa porque somos ingleses, porque esta es nuestra cultura, esta es nuestra forma de hacer las cosas. Nosotros siempre hemos hecho las cosas así, toda la vida. A John Knox no le interesaba eso, decía, si vamos a tener una iglesia, no importa que esté en Frankfurt, en Ginebra, en Londres, en Edimburgo, en Glasgow, no me importa. El rostro que debe tener cada iglesia es el rostro de Cristo. Y eso ya ocasiona una controversia. Y ya podemos ver nuevamente los elementos de la espiritualidad o la predicación puritana, que significa justamente glorificar a Dios. Dios debe ser adorado como Él demanda, no como nosotros nos imaginamos. Entonces viene este elemento. Ahora la iglesia reformada. Después John Knox vuelve a Escocia y tenemos los siguientes elementos. Que lo importante acá es la autoridad de la Biblia. En una iglesia reformada, y esto es muy importante, ni siquiera las confesiones de fe son la autoridad final. La única autoridad final en asuntos de lo que creemos y en nuestra práctica es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y ese es el concepto reformado. Eso es lo que John Knox empieza justamente a consolidar en las iglesias de Escocia. Y es justamente por la autoridad de la Biblia, es justamente con el deseo de que las personas puedan aprender y decir, esto es lo que creemos, es que viene algo importante en una característica de una iglesia reformada. Y es justamente la confesionalidad. Como buenos reformados cristianos, debemos ver las noticias o leer el diario. Y hace poco, en la semana, ocurrió un hecho bastante particular en un colegio, donde niños empezaron a hablar en otras lenguas, como dijo un periodista, o se describió, ponían los ojos en blancos, con algunos movimientos, etc. No quiero entrar en detalle con respecto a eso, pero el colegio lanzó un comunicado y dijo, nosotros somos un colegio confesional. ¿Y qué quiero decir con esto? De que cada cristiano tiene una confesión de fe, que nosotros como cristianos somos confesionales. Cuando alguien te hace la pregunta, ¿y quién es Jesús? Tú vas a dar una definición. Vas a decir, Jesús es mi Señor, mi Salvador, la definición que quieras. Pero ya estás confesando algo. Entonces, una de las características de las iglesias reformadas es que empiezan a tener sus confesiones por escritas. Es decir, esto es lo que nosotros creemos. Y aunque venga un movimiento nuevo, una visión nueva o lo que venga, esto es lo que nosotros creemos. Y es justamente en el año 1560 donde se redacta la confesión escocesa. ¿Esa es la confesión más antigua que existe? No, hay otras confesiones antiguas. ¿Cómo? Las Burgo, por ejemplo, los primeros hermanos luteranos ahí empiezan con las... Ocurre todo un movimiento, y gracias por tu observación, de confesiones dentro de Europa. Por ejemplo, tenemos la confesión helvética
o el Catecismo de Heidelberg de 1563, 3 años después de esta confesión. Entonces las iglesias empiezan a decir, esto es lo que creemos. Y un elemento que se da en la iglesia reformada es que tienen justamente una mirada o una base en común, que es la gloria de Dios. Entonces, a pesar de que después tenemos la confesión de fe de Westminster en Escocia o en Inglaterra, en Holanda tenemos el Catecismo de Heidelberg o la confesión belga, o por ejemplo la confesión de los hugonotes. Justamente acá el pastor la puede pronunciar mejor que yo, pero son a pesar de que se diferencian algunos puntos, obviamente, y eso es importante porque rescata la pluralidad de las iglesias reformadas dentro de una unidad. Ese es otro elemento importante, que las iglesias reformadas no son una copia de otra. La iglesia de San Fernando no tiene que ser igual a la iglesia de Pichilemu o a la iglesia de Rancagua, porque tiene sus características, pero sí nos mantenemos unidos por lo que creemos. Es decir, dentro de la unidad confesional que vivimos para la gloria de Dios, hay una pluralidad. El pastor a lo mejor utiliza ese símbolo de los antiguos calvinistas hugonotes, el pastor predica con camisa o a lo mejor cantan más himnos, solo salmos. Son distintas expresiones, pero de la misma confesión de que todos para la gloria del Señor. ¿Y qué nos dice la confesión de fe escocesa, la confesión de los escoceses? Es justamente lo siguiente. ¿Cómo tú sabes que tú estás en la iglesia correcta? A pesar del nombre. Porque incluso puedes tener nombre de reformado, pero vivimos de manera deformada. Entonces, ¿cómo tú puedes identificar más allá del nombre que pueda tener o la corporación? ¿Cómo tú sabes que estás en una iglesia cristiana? Entonces, la confesión de fe justamente rescata unos elementos de la teología de Calvino, pero añade un tercer elemento, o una tercera marca. Entonces, para John Knox, si tú quieres saber si una iglesia es bíblica, es cristiana y reformada, por lo menos tiene que tener estos tres elementos. Creemos y afirmamos, por tanto, que las marcas de la verdadera iglesia son, primero, la predicación correcta de la palabra de Dios, en segundo lugar, la correcta administración de los sacramentos, y en tercer lugar, la disciplina eclesiástica justa, me encanta esto, y honestamente aplicada. Entonces, para John Knox, los tres elementos de una iglesia reformada o una iglesia cristiana, mejor dicho, deben ser la correcta predicación. ¿Se está predicando la palabra de Dios? ¿Se está administrando correctamente los sacramentos? Es decir, bautismo y santa cena. ¿Y se está aplicando disciplina en caso de pecados agravantes? O sumemos un poquito, desarrollemos un poco más la disciplina. ¿Se está ejerciendo también un discipulado o un pastoreo en las iglesias? Porque justamente estas cosas demuestran la marca de una iglesia. Y en esto le conocerán en que se aman. ¿Y por qué se aman? Porque aman la palabra de Dios. Aman la correcta predicación. Aman y honran los sacramentos. Pero también la disciplina. Porque justamente para que el pecador vuelva al Señor y para mantener la honra de la iglesia de Cristo. Esos son los tres elementos que vemos en la confesión de fe, la confesión escocesa de 1560. ¿Describe John Knox esa confesión o con un grupo determinado de la iglesia? Un grupo determinado, 6 personas. Y adivina cuáles eran sus nombres. Puros Juanitos, puros John. Los 6 John escriben la confesión escocesa. Y como siempre pasa en esto, se queda pegado, pero ahí está. Entonces, ¿cómo se desarrolla la reforma? La reforma justamente comienza en el púlpito. Se dice que mientras John Knox reformaba la iglesia, estaba también reformando y dando a luz a toda una nación, Escocia. Por lo tanto, también ocurre una reforma en la sociedad. Y esto es potente. Esto le duele al Vaticano, esto le duele a Roma. Porque la mitad de los ingresos del dinero del reino de Escocia iba a las arcas de Roma. Y llega este predicador, barbón, como otro pastor de estos lados, y dice, esa plata no se va a ir a Roma. Esa plata, ¿saben qué se va a invertir? En el sueldo de los pastores o de los ministros.
esa plata se va a invertir en la creación de universidades. O la consolidación de universidades. Esa plata en los colegios se va a invertir. Una de las características de la reforma John Knox es que dice, al lado de cada iglesia debe existir una escuela. A lo cual después se dice, ¿cómo es posible que estos campesinos escoceses rebeldes sepan leer y escribir? Es tan fuerte el elemento educacional en Escocia que después, siglos más adelante, Escocia se conoce, ¿sabes cómo? Edimburgo específicamente, como la segunda Atenas. Porque mientras en Francia se desarrolla justamente la Revolución Francesa, en la cual su característica principal era sin Dios, ¿y qué otra cosa? Sin Dios ni ley, nada. En Escocia se desarrolla un proceso similar, pero donde Dios no es abandonado. Lamentablemente después ocurre otra distorsión dentro de la iglesia en Escocia, pero eso es para otra clase. Por lo tanto, ¿cuál fue la causa de la reforma en Escocia? ¿Y cuál debe ser la herencia principal de una iglesia reformada? ¿Te acuerdas lo que dijo Juan Calvino, los dos elementos? El modo en que Dios debe ser adorado y el origen de nuestra salvación. Si le preguntábamos a Juan Calvino cuál es el origen de la reforma, él nos daba esos dos puntos. Ahora, si tú le preguntabas a John Knox, ¿cuál es el origen de la reforma acá en Escocia? La formación de nuevos pastores, el levantar escuelas, el reformar la sociedad, el púlpito, la predicación del evangelio. ¿Cuál es la causa? Y hermanos míos, la respuesta que va a dar John Knox debe ser una característica de nuestras iglesias. Entonces, si tú le hacías esa pregunta a John Knox, ¿cuál es la causa de las iglesias reformadas? Él dijo esto. Dios dio su Espíritu Santo en gran medida a hombres simples. Es que Dios utiliza a hombres simples y los llena de su Espíritu Santo. Es en base a eso en que ocurre una verdadera reforma. No hay otra manera. Porque la reforma no se trata de cambiar ciertas cosas. No se trata de adquirir un lenguaje. No se trata de aprender a pronunciar correctamente Westminster ni Heidelberg. La reforma parte en el corazón, donde yo digo mi corazón late para la gloria de Dios. Y eso es porque tengo un corazón lleno del Espíritu Santo. Las iglesias que nos llamamos iglesias reformadas deberíamos ser las iglesias más llenas del Espíritu Santo. No es posible que contristemos al Espíritu Santo, menos aún utilizando estas gloriosas doctrinas. En conclusión, John Knox es considerado el padre del presbiterianismo y puritanismo. Ya vamos a hablar un poco más adelante de qué es el presbiterianismo, el gobierno presbiteriano. Pero quiero hablar un poco sobre los puritanos ahora, hablando de la raíz de la Confesión de Fe de Westminster. Creo que me extendió un poco, no sé cómo estoy con el tiempo. ¿Dudas, consultas hasta el momento? ¿Querés que hagamos el break? Perfecto. Entonces, vamos a continuar con esto, pero vamos a hacer una pequeña pausa comerciales y volvemos ¿en cuánto? En 10 minutos.